opinión importa, soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 de la noche y vamos a hablar ahora de un tema que sin duda es parte ya del presupuesto emocional de la nación. Acá la gente se mete pepas por las puras. Así, el peruano, peruano que se respeta debe tener por lo menos en el botiquín 4 o 5 bolsitas de medicamentos que saben para qué son y que no sabe para qué son, pero que igual los tiene por si acaso necesita algún día un familiar o un amigo. Peruano que se respeta siempre recomienda una pastilla a alguien más que le ha ido bien. Personalmente, me siento orgulloso de no tomar pastillas. Así, ¿eh? Me duele la cabeza y me voy a dormir. Me duele la cabeza, doy vueltas hasta que se me pase. Obviamente tengo que ir a chequear al médico si es que es muy frecuente, pero casi nunca me sucede. ¿Y por qué? Si estoy con gripe, té, limón y pisco al sobre, a ver una película y al día siguiente me despierto tranquilazo. Trato, bueno, cuando tuve el esguince de ligamento ya tuve que tomar algunas pastillas porque iba a ser idiota si no tomaba las pastillas que el doctor me recetó, pero me las estaba dando un tipo que había estudiado la mitad de su vida para hacer eso. No podía decepcionarlo. Pero acá mucha gente se toma las libertades no solamente de tomar lo que se le ocurre, lo que le sugiere una persona que vende en la farmacia, sino que recomienda a alguien más que esa pepa le fue bien. Y es peligroso porque no sabemos el antecedente familiar, el tipo de reactivo que puede tener un medicamento sobre otro que estás tomando, se cruza uno con otro. Podemos matar a alguien así. Pero así nomás no nos damos cuenta de eso. Evidentemente hay medicamentos que debemos tener en casa. Los que tomamos regularmente, los que bajo receta, y que deben también estar guardados, almacenados. Para hablar de este tema, de cómo guardar los medicamentos en el hogar y cómo deshacernos de los que ya no usamos, porque también hay un montón de cosas que están desde el 84 y botadas en un botiquín, está con nosotros el doctor Juan Luis Arce, jefe de emergencia de la Clínica San Felipe. Me imagino que muchas de las emergencias tienen que ver con esto, capital. Querido Juan, ¿cómo estás? Así es. Ante todo, un gran saludo de nuestra clínica y su servicio de emergencia a disposición de todos nuestros radioyentes y televidentes. Bueno, sí, es un problema frecuente, las consecuencias de la automedicación. Muchas veces no tenemos en cuenta que, como tú dices, la vecina, la mamá, el amigo le dice, toma tal o cual medicamento. Y no tiene en cuenta que este medicamento puede ocasionar una reacción alérgica. Lo más frecuente son los antiinflamatorios no esteroideos, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Como bien lo dijiste, tengo un golpe, mucha gente no conoce los primeros auxilios, no se coloca hielo y le dicen, no, para el dolor tómate esa pastilla. Y es más, a veces es la vecina que le dice, yo tengo en mi botiquín guardado esta pastillita y esta pastilla es maravillosa que me hizo mucho bien. Y resulta que la persona era alérgica a este tipo de medicamentos. Y pueden ir esta reacción alérgica desde el enrojecimiento de la piel, la urticaria que le decimos, hasta reacciones tan severas como el edema que le decimos. Entonces, el edema angioneurótico quiere decir que se hincha, se edematiza la glotis y puede cerrar la vía aérea causándole un paro cardiorrespiratorio. Claro. Terrible. Y eso y estás hablando de un cuadro en el que una persona simplemente desconoce la reacción química de un medicamento, algo que evidentemente no es de dominio masivo ni general, pero lo que suele ser de dominio masivo, o que por lo menos tiene que ser de dominio de la persona que la padece, son las enfermedades o las situaciones en contra de nacimiento. El tema de la insulina, el tema de la penicilina, y hay muy poca gente que sabe que es alérgica a algo. Así es. Hay un gran porcentaje de personas que tienen alérgica a distintos medicamentos. Claro. Es más, cuando nosotros como médicos abordamos dentro de los antecedentes a un paciente, lo primero que le preguntamos, ¿alérgico a qué es? O la pregunta clásica, ¿le cayó mal algún medicamento? Claro. Y es lo que le llamamos el efecto adverso. Digamos, un sedante que, por ejemplo, esa tableta a una persona le puede causar una somnolencia suave, a otra persona le puede causar que esté 2 días sin despertar, ¿no? El otro punto, hay analgésicos, hay medicamentos que le pueden ser administrados a una persona y le pueden producir náuseas, vómitos, hipotensión. Y hay otro punto que son las interacciones medicamentosas. Tenemos pacientes asmáticos que utilizan inhaladores, sobre todo en esta época muy frecuente, este cambio de clima. Hay muchos niños que lo usan también. ¿Y qué ocurre? Y esta persona le dice, estoy un poco acelerada con la taquicardia, con las palpitaciones. Ya tómate este medicamento
que es propanolol. Y ese propanolol lo que hace no solamente disminuye la frecuencia cardíaca, sino cierra el bronquio. Ah, ok. ¿No? El otro punto Madre. es Qué mortal lo que acabo de escuchar. el otro punto, y eso es la automedicación de las pastillas, como tú dices, de las pepas. Claro. No, estoy muy estresado, voy a tomar tal o cual pastilla, y uno no sabe que de repente he tomado una par de cervezas, he tomado una copa de vino o un vaso de ron, y eso es el alcohol más el sedante se va a potenciar y va a ser un efecto muy nocivo sobre la persona. Claro. Nosotros en medicina decimos que un medicamento es inocuo, es terapéutico, es decir, que hace bien, pero tiene un límite, tiene un margen muy estrecho en el cual se puede convertir en un veneno o en un tóxico. Me imagino, claro que sí. Radio 212-5353 y el 0800-24802, teléfono de Capital. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Habla Ricardo de la Punta. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Acá saludándolos. ¿Qué tal? Yo quería consultarle al doctor qué cosa es bueno para captar el sueño. Yo tengo insomnio. Eso es todo, que le vaya muy bien. Listo, Ricardo, un abrazo. Muy buenas noches. El problema del insomnio Bueno, es... si duerme, ¿no? Así es. Buenas noches si duerme, claro. Los sedantes se utilizan como un medicamento indicado para tratar el insomnio, pero el insomnio es multifactorial. O sea, el insomnio no solamente es porque no puedo conciliar el sueño. Esa falta de conciliación del sueño puede obedecer a factores de salud mental, puede ser efecto de una enfermedad crónica que aún no ha sido detectada. En ese aspecto, por ejemplo, y muy pocas instituciones tienen institutos que estudian el sueño. En Claro. el caso de San Felipe, nosotros tenemos un instituto de trastornos del sueño que tiene que ver con el apnea, del sueño, que estudia y monitoriza este proceso, ¿no? Es muy delicado, el insomnio es multifactorial y yo le recomendaría a nuestro televidente que acuda al médico para que le oriente y vaya identificando y descartando las causas de este proceso. Claro que sí. 212-5353, teléfono de Capital, y 0800-2482, la línea gratuita desde cualquier lugar del país. Y además, @capital967. Pregunta 8 días antes de la llamada, ¿existen exámenes para saber a qué medicamento o compuesto uno es alérgico? Bueno, es importante señalar que se hacen pruebas, sobre todo para la penicilina, se tiene pruebas fundamentalmente cutáneas. Claro. Estas pruebas deben ser realizadas de manera seria por especialistas en inmunología y alergia, lo que le decimos la alergología. Estos colegas, esta especialidad, hace los estudios de reacción frente a drogas, frente al polvo de casa, frente a los ácaros, para identificar a qué es sensible una persona. Sin embargo, siempre hay un factor, digamos, de escondido, un factor que no se puede detectar. Por eso está muy bien, lo que como comenzamos esta conversación, recomendar a las personas que no se automediquen. Porque si vamos a tomar una medicina por primera vez, que esta medicina por primera vez tenga la indicación y la supervisión de un facultativo. De acuerdo. Vamos con esta llamada. Buenas noches, esto es Capital. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Luis del Agustino. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Yo vivo acá en el Puente Nuevo, acá hay bastantes boticas y farmacias, parece feria. Y acá también cerca está el Hospital de la Solidaridad y Bravo Chico. Cuando uno va por una afección, siempre va a una botica y dice, no, yo no tengo genérico. Nadie tiene genérico, ni el Incafarma, ni BTL, ni Bifarma. Todos son reconocidos los que están por acá. ¿No hay un número de teléfono al cual uno pueda quejarse de que estas farmacias o boticas, por qué no tienen o no venden genérico? Muy bien, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos un organismo estatal que es dependiente del Ministerio de Salud, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMIT, ¿no? Y la DIGEMIT tiene un teléfono de contacto y también tiene acceso a las quejas y consultas vía la página web. Sí. Y es más
hay un acápite, un ítem dentro de la página web donde usted puede consultar no solamente dónde puede encontrar el medicamento, sino a qué precio. Claro que sí. Hacemos una pausa, busca en Google Digemit y te va a salir al toque. Hacemos una pausa y luego seguimos hablando de la automedicación. ¿Qué hacer con todo lo que tenemos en casa? Lo que hace 4 o 5 años dejaste de tomar, te quedó un blister completo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo botamos? ¿Lo dejamos por si acaso? ¿Qué hacemos? Es la pregunta que le vamos a hacer al doctor luego del corte aquí en Capital. A ver si ponemos mala medicina y Boño viene un ratito. Este es Capital, donde tu opinión importa. Soy Jesús Vélez. Radio Capital. Ahora, la sonrisa tiene que ver un poco con la historia que me estaba contando el doctor Juan Luis Arce en interno. Pero la historia que quiero que él cuente es por qué se hizo médico él. Y tiene que ver directamente con este tema. Así es. ¿Eras alérgico a la penicilina? No tenía la certeza. Claro, no lo sabían en tu familia, digamos. Así es, y me prescriben una penicilina, me terminan de colocar la ampolla y no me acordé más, me desmayé. Por suerte, esta medicación me la administraron en un consultorio médico. Claro. Y el médico sabía qué hacer. Claro. Y gracias a él estoy con ustedes conversando. Menos mal. Pero así hay mucha gente que no sabe si es alérgica a la penicilina. Así es. Y los que lo saben tampoco lo dan a conocer a sus personas más cercanas o no tienen un distintivo, que es peligrosísimo. Es más, o sea, yo soy bombero y tengo mi placa en que está mi grupo sanguíneo y mis alergias. Yo soy alérgico a la penicilina y a las sulfas. Entonces yo no puedo tomar ni penicilina ni sulfas. No, claro. Y la penicilina es lo primero que en una emergencia se te aplica también. Así Claro es. que sí. 212-5353, teléfono de Capital. Estamos hablando de, en verdad, las pepas que tenemos en el hogar y para qué las tenemos, y si ya vencieron o simplemente de adorno. ¿Qué nos pasa? Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con David, de Cercado de Lima. ¿Qué tal, David? ¿Cómo A está? ver, ¿eres pepero también? ¿Llevas tu maraca para todos lados o no? Ahí más o menos como para síntomas, pero simple nada más, ¿no? Simple. A ver, ¿a qué le llamas simple? Bueno, por ejemplo, un resfriado, dolor de cabeza, dolor de ya. muela, por ejemplo. El dolor de muela no es nada simple, ¿ah? El dolor de muela hay un hueco que te llega al nervio y por eso te duele. No es que sea algo simple, que la al luna comienzo, y el al equinoccio. comienzo. Claro, Claro. o sea, a eso iba, ¿no? Ese no es yo también tuve ese problema hace años y no es un asunto simple. Así es, así es. Se vuelve fuerte, en verdad. Sí, bueno, cuando ya es muy fuerte ya tenemos que ir a un profesional, pues, ¿no? A un dentista, al cual nos puede indicar de repente una ampolla. Sí, claro, pero igual eres de mantener ¿has hecho un inventario de las pastillas que tienes en tu casa? Sí, claro. ¿Sabes he qué visto tienes? Qué fecha de vencimiento, Ya, he visto el aspecto de las pastillas, qué presentación tiene, por ejemplo. ya. De acuerdo a eso también uno puede ver si está en buen estado o no. Pero lo más importante es que siempre tenga la fecha de vencimiento. Ok. Bueno, Claro, David, también, bueno, saludar también al doctor que te está acompañando. muy bien. Veo que he escuchado que también es bombero, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, bueno. Salva vidas de todas maneras. Listo, David, un abrazo, gracias. Ahora, el detalle de la fecha de vencimiento no siempre es el más preciso, el asunto de la exposición. Hay varios factores. Las recomendaciones que debemos dar a todos nuestros televidentes es la siguiente. En primer lugar, las medicinas tenemos que almacenarlas en un lugar apropiado y clasificado, ¿no? Y clasificarlas y guardarlas en pequeños compartimentos. Actualmente esos tuppers chiquitos con varias divisiones. Los Happy Box. Así es. Claro. Preferible es conservar las pastillas en su empaque original, no sueltas porque pueden degenerarse. Por ejemplo, hay pastillas que hay compuestos químicos que son higroscópicos, que quiere decir absorben la humedad del ambiente. Y acá en Lima, la humedad pues es un común denominador. Y no solamente eso, sino que la mayoría de gente guarda las pastillas en el baño, donde hay más humedad todavía. Así es, así es. Y otras cosas volando en el aire. Volando en el aire, Claro. están expuestas a hongos, están Claro. expuestas a múltiples contaminantes y a degenerar esas pastillas. Preferible conservarlo, como digo, en blister, clasificadas y rotuladas. Ujú. Porque la clásica es, oye, te Radio duele la muela, Capital. en la cajita, en el compartimento, hay unas pastillas rosadas. Y de repente no es un antiinflamatorio, es un antiarrítmico, o es un sedante. Claro. Y nos encontramos terribles errores. Y en ese también de almacenamiento hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los frascos goteros.
Hace poco tuvimos una emergencia muy, muy particular en la clínica. Una persona que coge el primer gotero, que teóricamente era para unas gotas oftálmicas, y no eran unas gotas oftálmicas, eran unas gotas antimicóticas que le terminaron de producir una quemadura corneal a la persona. ¡Ay! ¿A tanto llegó? No estaba rotulada. Había perdido con el tiempo el empaque, la señalización, y esta persona asumía que en esa parte había 2 goteros. Un gotero era gotas oftálmicas y el otro era un antimicótico en gotas. Es como poner el veneno y el desodorante en el mismo cajón. Así es. Más o menos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Así no hay... ¿Right? Sí, hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero qué poco seguros somos hasta en el tema de la salud ahí. Es un tema bien serio. Y el otro punto, que muchas veces lo ponemos al alcance de los niños. Ah, peor todavía, claro. ¿No? Y los niños hemos tenido intoxicaciones por antiarrítmicos. Y recibir un niño con un trastorno del ritmo cardíaco, que es algo muy infrecuente, es también muy difícil de manejar. Sí, claro. Y si el establecimiento, si la clínica o el hospital no tiene la capacidad logística para manejarlo, el niño se puede morir. De acuerdo. Hola, esto es Capital, buenas noches, 212-5353. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Gabriela, de San Martín. ¿Tu nombre, perdón? Gabriela. Hola, Gabriela, bienvenida. Bueno, le quisiera hacer una consulta, doctor. Escucha. Doctor, ¿por qué los centros de salud del CIS dan pastillas genéricas y en el Gabriela, dan pastillas de marca? Gabriela, no te estamos escuchando muy bien, se escucha entrecortada la llamada. ¿Aló? A ver, trata de acercarte a una ventana. ¿Aló? Ahora sí, a ver, vamos con la pregunta. No, quisiera saber por qué en los centros de salud, en las postas médicas, dan pastillas genéricas y cuando es en el de salud, dan pastillas de marca. A ver. ¿A qué se debe? Quisiera saber si me Muy bien. gustaría aclarar esa duda. Gracias, Gabriela. La dispensación de los medicamentos en el sector público depende de un petitorio que tiene cada institución, y ese petitorio genera una necesidad de compra que puede ser genérico o de marca. Esas son las políticas internas de cada institución. Claro, 212-5353. Pregunta en Twitter Lucho Díaz. ¿Qué hacer si un familiar empieza a mostrar algún síntoma o un signo de alergia? En primer lugar, esta alergia, por más simple que nos parezca en su inicio, puede evolucionar a un caso más grave. Inmediatamente llamar a una central de emergencia médica. En este caso tenemos una central medicalizada en el SAMU, en el número 106, donde le va a contestar un médico y le va a dar la orientación preliminar. En tanto, despacha una unidad, ambulancia, para que lo evalúe e identifique cualquier signo de alarma que pudiera generar una severa complicación. De eso se trata, claro, pero es al toque nada más, porque es un tema de minutos. Es más, en Estados Unidos y en ciertas ciudades de Latinoamérica hay los llamados centros de toxicología, en el cual el ciudadano llama e inmediatamente le orientan qué ir haciendo, cómo actuar en tanto llega la ayuda. Claro, una asesoría paso a paso por el teléfono para ganar tiempo. Una consejería telefónica. Radio Capital. Claro, qué lejos estamos. Hola, esto es Capital, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Te habla Joel Iglesias. Hola, Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una consulta, doctor Arce. Los medicamentos que tendríamos que tener en un botiquín en el trabajo, ¿qué medicamentos podríamos tener en un botiquín de trabajo? A ver. Muy bien. En un botiquín de trabajo debemos incluir analgésicos, debemos incluir en este caso las alternativas, los comunes como el naproxeno y ibuprofeno, que son antiinflamatorios no esteroideos, y para su uso tener la previsión del caso. Y uno de los antiinflamatorios analgésicos más inocuos es el paracetamol. De todas maneras, se recomienda que en el primer auxilio los medicamentos sean como una última alternativa. En el caso de una contusión, en el caso de un golpe, lo primero que tenemos que hacer es elevar el miembro, inmovilizarlo y colocarle hielo antes de alguna medicación, porque tenemos que tener en cuenta que la persona puede ser alérgica e incluso hay personas alérgicas al paracetamol. Otros elementos necesarios ahí, tener fundamentalmente gasas, tener vendas y cualquier otro medicamento
reviste para su prescripción y utilización cierta especialización y cierta supervisión. Personalmente, más allá de analgésicos y más allá de productos e insumos para inmovilización, vendajes, tenerlo en cuenta. Y ahora que hablamos de hielo, tenemos que también evitar almacenar de manera inadecuada. Hay medicamentos como la insulina, lo que tú dijiste, claro, la insulina y otros medicamentos que requieren refrigeración. Y a veces cometemos el error de dejarlo al medio ambiente y esa degeneración puede producir un efecto tóxico. Claro que sí. Hacemos una pausa y luego seguimos hablando de este tema, de cómo tratar de guardar las medicinas de la manera correcta y deshacernos, por Dios, de la que ya no estamos usando para evitar que alguien cometa la torpeza de ingerirla sin ningún tipo de advertencia, sin ningún tipo de recomendación, ni siquiera un atisbo de peligro. Vamos a la pausa y regresamos con tu opinión al 212-5353, 0800-24802 y @capital967. Volvemos. My muchachita linda, Mr. Guapa, No importa, soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 de la noche y seguimos hablando de la manera correcta de guardar y deshacernos de los medicamentos. Seguimos con el doctor Juan Luis Arce, jefe de emergencias de la Clínica San Felipe. Y una pregunta muy buena de Luis 395, ¿cómo me aseguro que las medicinas que yo desecho no sean usadas por otra persona? Muy buena pregunta. En este aspecto, así como cuando desechamos los frascos de champú, los frascos de perfumes, los señores recicladores son muy hábiles en capturar nuestra basura y reciclarla, limpiarla y ser insumo para los malos elementos que adulteran medicinas y que adulteran diversos productos. Si tenemos un blister de pastillas, tenemos que cortarlo de manera aleatoria, de manera irregular, deshacernos de la caja, romperla y también el inserto. Y todos estos productos desecharlos en una bolsa segregada, una bolsa aparte, ¿no? Y con la precaución de así enviarlos prácticamente previamente triturados o desnaturalizados para que no puedan ser reutilizados bajo ningún concepto, ¿no? Porque a veces son tan hábiles que capturan la caja, capturan el frasco, capturan el blister y lo reciclan. Y inclusive hay gente tan inescrupulosa que el blister viene con un sello especial a presión señalando la fecha de vencimiento. Acá lo cambian. Claro. ¿No? Y eso lo venden en el mercado negro. Con respecto también a los cuidados en desechar los líquidos, ya sean suspensiones o jarabes, debemos evitar botarlos en el desagüe, en el drenaje del agua. ¿Por qué? Porque vamos a contribuir a contaminar el medio ambiente. Tenemos que buscar la forma de desecharlos también de manera segregada. O sea, pero ¿cómo hago? ¿Las boto en el mismo tacho? ¿Cómo lo hago? En el mismo tacho, pero sellado. Sellado. Ah, ok. O sea, no tengo que dejarlas en el caño, tirar. No, eso no lo puedo hacer. Así es. Ok. 212-5353, esto es Capital. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Oscar Ortega de La Molina. Oscar, dos cosas. Primero, bájale volumen a tu radio. Y segundo, despégate un toque del teléfono para escucharte mejor. A ver. ¿Estamos bien? Sí, aló. Gracias, Oscar. A ver, te escuchamos ahora sí un poco mejor. Aquí quiero preguntarle en qué recipiente puedo guardar mis medicamentos. ¿En un botiquín estaría bueno? ¿En un botiquín o en...? A ver, vamos a solucionar eso. ¿Botiquín o qué recomiendas para guardar los medicamentos? En primer lugar, que sea, como iniciamos nuestra charla, a ese es el botiquín radio. Y ese botiquín, a veces los frascos, las pastillas pueden caerse, estar en esa caída puede estar al alcance de nuestros niños, inclusive de nuestros animales domésticos. Sí, claro. ¿No? Intoxicar hasta nuestros compañeros de hogar, ¿no? Entonces, preferible, como digo yo, tenerlo en un cajón, ¿no? En un lugar seco, poco accesible a los niños y en un compartimiento segregado y aislado y cerrado, que solamente sea de uso de personas responsables y debidamente rotulado. Y en el caso, yo sé que hay fecha de vencimiento y todo, pero
debe haber un promedio de tiempo en el que uno debe deshacerse de las pastillas. La recomendación es que la fecha, el medicamento no debe usarse más allá del último día del mes que figura en el medicamento como su vencimiento. Se dice noviembre del 2015. Hasta el último día de noviembre. El último día, el 30 de noviembre. De allí para adelante hay que desechar. Bueno, lo ideal también es que uno ingiera la cantidad que ha sido recetada. Exacto. ¿Qué ocurre? Ese es el otro punto. Nosotros como médicos a veces vemos que el paciente aparentemente se siente mejor después del segundo o tercer día de tratamiento y ya se siente tan bien que se olvida. Yo soy uno de esos. Entonces queda el medicamento, como se dice, para la próxima. Y yo ni siquiera... A mí no me gusta tomar pastillas. Yo detesto el sabor, el ritual de destaparla, pasarla. Pero sí entiendo que uno debe tomar las pastillas que se les receta. Así es. Por eso se dice tratamiento, se dice prescripción. Nosotros prescribimos para un tiempo para que haga el efecto correspondiente. Yo me olvido de tomar las pastillas, debo ser honesto, pero con este tema de la tecnología les recomiendo una aplicación que de hecho tuve la suerte de reseñar en mi blog y se la voy a poner en Twitter en este momento. Se llama MediSafe. Es una aplicación que te recuerda la hora en la que debes tomar el medicamento. Y no solamente tú, sino un familiar al que asistes, tu mascota, tus hijos o quien sea en un horario. Será un relojito y la aplicación te da el nombre de la pastilla, la forma de la pastilla, el color de la pastilla y la hora en la que debes tomarlo. Está gratis para Android y iPhone. La voy a poner en Twitter en este momento. La he usado cuando tenía que tomar pastillas y los chicos que hicieron esta aplicación la hicieron porque su papá tenía diabetes y los dos le aplicaron la pastilla al mismo tiempo sin darse cuenta entre los dos. Al tipo le dieron doble dosis, casi lo matan al papá y dijeron, oye, esto no vuelve a pasar, hagamos una aplicación. Se llama MediSafe, la estoy tuiteando en mi cuenta @gbedel. A ver, 212-5353, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Jorge Jesús María. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Capital. Gracias y gracias por el programa. Muy amable por Las eso. vitaminas, acabo de encontrar un frasco lleno de Centrum que tiene vencimiento de hace 6 meses. Ya escuché que no sirven para nada. Muy bien. Así es. ¿Cuántas pepas tenía el frasco más o menos? Las vitaminas, ¿hasta cuánto se pueden tomar después del vencimiento? Ya lo... Porque este Centrum ya tiene 6 meses y está intacto. Me da una pena. Bueno, no le dé pena. Deseche las medicinas. Sea feliz, bótelo. Bótelo y con la precaución. El frasco, por favor, aplástelo para que no sea reutilizado y las pastillas, las cápsulas, colóqueles en una bolsa aparte, séllelo bien y proceda a su eliminación. Con respecto a la fecha de vencimiento, por favor, que quede claro que es el último día del mes que figura en la fecha de vencimiento de fábrica. Sí, está bien que sea vitaminas, uno piensa, las vitaminas son buenas, no hay que tener cuidado en eso. Tener mucho cuidado. Toda vitamina tiene fecha de vencimiento. Claro. Y todo medicamento tiene fecha de vencimiento y todo medicamento tiene sus precauciones específicas de conservación y de uso. Ahora, suele pasar que uno, por ejemplo, tiene un tratamiento, se medica y olvida un día llevar la pastilla al trabajo o encima y va a la farmacia, lo pide y la farmacia no la tiene, pero le dan un alternativo. Hay que tener muchísimo cuidado. A ver. En primer lugar, que en la gran mayoría de farmacias, quien hace la dispensación del medicamento, ojo, cuando nosotros en lo que manejamos medicamentos, tenemos que tener en cuenta un primer proceso que es la indicación y prescripción del medicamento, que lo hace un profesional de la salud, médico. Segundo lugar, va a la farmacia con la prescripción y la farmacia, la función de la farmacia es dispensarnos, brindarnos el medicamento, despacharnos el medicamento. Claro. Pero si este medicamento no es generado por una indicación médica y solamente sujeto al juicio de un técnico de farmacia o muchas veces un personal administrativo de la misma, puede darnos un medicamento erróneo, porque a veces los nombres de los medicamentos se pueden confundir. Sí, claro. Por una letra, por una sílaba, aparentemente es lo mismo y puede ser un efecto completamente nocivo en nuestros pacientes. Sí, claro. Y es un tema que la gente toma alegremente, porque la gente va a una farmacia, ve un tipo en guardapolvo blanco y le compra todo.
Así es. Y pregunta, oye, me duele el codo, ¿qué me tomo? Ah, tomes esto. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde está tu título? O sea, le estoy dando, le digo que solucione mi salud sin conocer su preparación. Así es. Por eso hay lo que se denomina las buenas prácticas de dispensación. Y eso está normado por la DIGEMIT. Y no solamente las buenas prácticas de dispensación, sino tenemos que ir a un establecimiento que nos garantice buenas prácticas de almacenamiento. También. Porque hay farmacias y hay farmacias. Hay el hueco. Sí, claro. ¿No? Donde sabe Dios dónde almacenan las medicinas, ¿no? Y eso, por generar un poco de ahorro, entre comillas, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso ya no es hueco, eso es úlcera, ¿ya? Así De es. todas las pepas que tiene alojadas al fondo. Hola, esto es Capital, buenas noches. Hola Jesús, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Doctor, ¿Tu nombre? buenas noches. ¿Tu nombre cuál es? Iván, Iván. de San Miguel. ¿Cómo estamos, Iván? A ver. Oye, doctor, más o menos tomando la llamada que hizo un escucha hace pocos instantes, el tema del botiquín en el trabajo. Yo trabajo en obras de construcción, ¿ok? Y en una oportunidad me acerqué al tópico y al jefe de SOMA, que es el de Seguridad y Salud Ocupacional. Le pregunté si tenía alguna aspirina, algo para el dolor, porque estaba doliendo un poco la cabeza, y me dice, no, en este botiquín no tengo nada de pastillas, porque según norma G050 no puedes tener ninguna pastilla porque son paliativos, y el objetivo que te determina el G050 es que ante un accidente que pueda ocurrir en la obra, vayan inmediatamente a ser atendidos, pues, ¿no? Y iban en contra de tener algunas medicinas porque estos servían como paliativos. O sea, la idea, según lo que le entendí, era que si algún obrero, ponte, le acaba el dedo, le das una pastilla y le pasaba el dolor, no tenías la real magnitud del accidente que pudo haber tenido, ¿no? No sé si qué cierto tendrá esto, ¿no? Muy bien, gracias Iván por la duda. Correcto. En primer lugar, que te contestaría con lo siguiente. Tu supervisor de salud y seguridad en el trabajo está en lo correcto. Ya. Porque él puede tener la mejor voluntad de prescribirte una aspirina, una Pronax y una Proxeno, pero si la persona es alérgica y hace un shock anafiláctico, hace una reacción alérgica severa, en otras palabras, ¿no? Va a pasar va a ser peor el remedio que la enfermedad, en el estricto sentido de la palabra. Segundo lugar, lo has dicho bien, esa ley de salud y seguridad en el trabajo, lo mismo que salud y seguridad minera, ha sido realizada por personal experto en salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo de repente le doy un analgésico, también, pongamos en el caso que sí pudiese brindar, le doy un analgésico para un golpe en el dedo y la persona sigue trabajando, de repente al rato se pasa el efecto del medicamento y sigue con dolor y nunca acudió al médico. Y cuando acude es muy tarde porque tiene una lesión severa en el dedo que ha comprometido algún nervio, una fractura complicada, y por eso es necesario que el paciente con un accidente de trabajo genere inmediatamente la evaluación del médico. Salimos un poco del tema, pero para evaluar, identificar la lesión, identificar la severidad, identificar el pronóstico o alguna intervención que requiera esta persona. Muy bien. Bueno, doctor Juan Luis Arce, muchas gracias por su visita aquí en Capital, muy amable. Estuvimos con el doctor Arce, jefe de emergencia de la Clínica San Felipe y bombero voluntario también. Muchas Así que gracias. Salvando vidas siempre, por todos lados. Está bueno eso. Muchas gracias, Jesús. Muy amable. Nuevamente los saludos de nuestra clínica y siempre a la disposición de todos. Siempre queda atrás yo estoy atrás, ahí en la Bausate. Todos los días pasaba por la San Felipe. Bueno, como ves que cómo ha crecido la clínica. Seguirá creciendo. Sí, sí. Contá que no se tomen a Bausate, no hay ningún problema. Gracias. Hacemos una pausa y luego el corte e iniciamos la gratis de Capital. Volvemos.